Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra. Edifica, consuela y guía. Abre nuestro corazón y nuestros oídos. En el nombre de Jesús. Amén. El propósito del mensaje del día de hoy es aprender a vivir con fe y sabiduría cuando el viento sopla más fuerte de lo que podemos resistir. Porque la vida muchas veces se parece a esto que les voy a decir. Imagínense que van manejando por la carretera. Al principio todo está tranquilo. El camino es claro, el sol bien brillante, el cielo se ve despejado y vas avanzando con mucha confianza. Pero de repente empieza a lloviznar suavecito y tú piensas y dices, no hombre, no pasa nada, lo tengo todo bajo control, voy a llegar a donde quiero ir. Pero en cuestión de minutos la lluvia se vuelve tan fuerte que ya ni siquiera ves las líneas del camino. Las luces de otros autos se ven bien borrosas y de repente el carro zigzaguea y se siente inestable. Tu corazón comienza a latir más rápido en ese momento, vienen pensamientos bastante turbiosos y ahí te das cuenta que no importa qué tan buen chofer seas, sino lo importante es si ves el camino y te mantienes firme. ¿Sabes, iglesia? Así también es la vida. A veces todo va aparentemente bien, el viento está tranquilo, todo parece que fluye sin problemas, hasta que de repente te das cuenta y ¡zas! Recibes una llamada inesperada, recibes un mal diagnóstico, recibes o ves un conflicto familiar, recibes una traición, problemas financieros o de repente una lucha interna. Y de pronto te das cuenta que ya no puedes ver el camino. En esos momentos todo lo que tú creías de seguro se empieza a tambalear. Y es ahí cuando nosotros necesitamos más que habilidad, necesitamos dirección divina. Hoy quiero que me acompañen a Hechos capítulo 27. Y ahí encontraremos un barco en una tormenta lleno de personas que están en crisis. Y en medio de eso Dios nos va a enseñar algo. ¿Cuántos quieren saber qué es lo que Dios nos enseña? Quiero ver sus manos. Bueno, lo que Dios nos enseña es que la tormenta puede sacudir nuestra vida, pero no puede ni tiene permiso de hundir el propósito. El tema de hoy es, aquí no está la bajada. ¿Cuál es el tema? Como el capítulo 27 es muy extenso y el tiempo apremia y es muy corto, lo voy a dividir en secciones para que lo podamos entender mejor. La sección o la división número 1 la vamos a encontrar en Hechos capítulo 27 del verso 1 al verso 12. Y aquí nos va a narrar lo que pasó antes de la tormenta. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. Y la pregunta es, antes de la tormenta, ¿a quién escuchas? Pablo advirtió que ese viaje iba a ser peligroso, pero los líderes, presten atención aquí, los líderes no le hicieron caso. Prefirieron escuchar y seguir otras voces. Ese es el peligro cuando no estamos atentos y no escuchamos la voz del líder principal. Y miren cómo lo dice el verso 10 de este capítulo 27. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgos para nuestras vidas. Debes saber que antes de que llegue la tormenta, Dios va a enviar señales. Pero solamente los que están atentos, solamente los que están prestando atención van a poder discernir la sabiduría. Porque la sabiduría, mis hermanos, no se impone.
La sabiduría va a llegar a quienes tienen discernimiento, es decir, a los que saben escuchar, seguir las instrucciones y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero seamos sinceros, muchas veces estamos viendo las señales, pero aún así las ignoramos. Y entonces, ¡pum!, la tormenta nos va a sorprender. Y es ahí la importancia de estar atentos. Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. Sé que hay problemas en casa, pero bueno, a rato los arreglo, los ignoro. Y mientras tanto nuestro hogar se llena de silencios que van a doler más que las palabras. O no los queremos enfrentar porque no me siento listo para enfrentar la verdad, entonces la sigo ignorando. Otro tipo de problemas financieros. Gasto más de lo que tengo, pero no cambio mis hábitos. Como si el placer momentáneo valiera más que la paz futura, ignorando la advertencia de Proverbios: el que ama el deleite emprovecerá. O como cuando decimos: he descuidado mi relación con Dios y lo sé, pero es que estoy distraído por las cosas del mundo. ¿Se acuerdan del joven rico? Él prefirió sus posesiones a seguir a Cristo. Cristo le dijo: una cosa te falta, pero él ignoró. En todos estos casos la señal está ahí frente a nosotros, pero nuestro corazón ve las señales, pero decide mirar hacia el otro lado. ¿Saben qué significa esto? Significa vivir al borde de la tormenta, fingiendo que el cielo sigue despejado, que las consecuencias no nos van a llegar. El problema no es que Dios no hable, como el miércoles lo mencionamos, sino que muchas veces Dios habla, pero nosotros no queremos escuchar. Tenemos que recordar esto: ignorar una advertencia no está eliminando el peligro, solamente lo está posponiendo. No podemos ignorar las señales y esperar que todo esté bien. Si nosotros no podemos decir amén, entonces deberíamos de decir ouch. La segunda división de los versículos la vamos a encontrar en la plena tormenta. Entonces, primero, ¿qué voz escuchas antes de la tormenta? Ahora en la tormenta, cuando ya no hay sol ni estrellas. Y es en la oscuridad que más necesitamos aferrarnos a Dios, porque ahí es cuando la fe es probada. Y aunque todo parezca perdido, Dios sigue estando presente. Allí en Hechos capítulo 27, versos 13 al 26, describe que primero sopla un viento suave, parece que todo está tranquilo, pero de repente todo cambia. Ese viento suave se vuelve violento. Los marineros, los que van ahí, pierden el control, pasan días sin ver el sol y las estrellas. Por eso es importante estar atentos desde el principio, porque cuando no pierden la orientación, entonces van a perder la esperanza. Mira cómo dice específicamente el verso 20 y luego nos vamos a ir al verso 25. Nueva Traducción Viviente, verso 20 dice: perdimos toda esperanza. Y el 25 dice: así que anímense, porque yo creo en Dios. Pablo hablando, sucederá tal como él dijo. Tenía una expectativa grande en Dios Pablo. Hay personas que conocen de Dios, pero viven en el verso 20. Han perdido la esperanza. Quizás hoy hay muchos sintiéndose así. Tal vez no lo dicen en voz alta, no lo expresan, pero ¿saben qué? Lo están cargando en el corazón y su rostro lo demuestra. Es un lugar oscuro, pero ¿saben qué? Aún ahí Dios no ha terminado contigo. Este no es el final de tu historia. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere posicionarte en el verso 25, de tal forma que puedas decir: venga lo que venga, yo creo en Dios. Dios no te va a dejar en el verso 20. Dios te invita a avanzar. ¿Dios te invita a qué? A avanzar. Y ese es el giro que Dios quiere traer a tu corazón hoy. ¿Por qué? Porque la fe no es negar la tormenta. La fe es creer que Dios tiene más autoridad que el viento. La tormenta no cambia quién es Dios. Cambia la manera en que aprendemos a confiar en Dios. Pero Dios sigue siendo Dios.
Cuando tu corazón está cansado y dices, ya no puedo más. Cuando tu matrimonio está frío y sientes distancia. Cuando llega una cuenta que dices, ¿cómo le voy a hacer para pagarla? Cuando estás sirviendo a Dios pero estás agotado y te preguntas, ¿valdrá la pena esforzarme? A veces nos pasa esto a todos. Fíjate, en esta semana me pasó a mí, te acuestas, tu cuerpo está en la cama, pero tu mente sigue en el mar, sigue en la tormenta, sigues pensando, temblando, ¿qué va a pasar? Y si esto y aquello, y te invitas a abrir la puerta a muchos pensamientos. Y puedes pensar que a lo mejor Dios no va a cambiar el viento de inmediato, pero Dios te da una palabra en el momento para que no te rompas. Y te puedes dar cuenta que Dios no solamente te va a salvar, va a formar tu manera de pensar, va a formar tu carácter, va a formar tu dependencia y te va a hacer más maduro. En Hechos 27 al 38 vamos a encontrar la tercera división. Y estas son las decisiones en crisis. Muchas veces nos damos cuenta que tenemos que cortar el bote falso, el barco falso. En medio del caos, algunos marineros quisieron escapar, pero Pablo los detiene. Se pone de pie y les dice, hey, aquí no es la bajada. Versículo 31 les dice, si ellos se van, entonces ustedes no pueden salvarse. Esto no era una amenaza, era una advertencia llena de gracia. Dios había prometido salvarlos, pero ¿qué deberían de hacer? Deberían de permanecer donde Dios indicó. Porque ¿cuántos saben que la salvación está ligada a la obediencia? Quiero ver sus manos. A ver, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántos saben que la salvación está ligada a la obediencia? Amén. Dios salva, pero también Él espera que obedezcamos. En el versículo 35 dice que entonces Pablo tomó un pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y comió. Imagínense la tormenta, el viento, las aguas y Pablo comiendo. Como que, ¿qué onda, no? En crisis muchos buscan escapismo a través de vicios, alcohol, amistades, distracciones. Otros en la crisis prefieren aislarse y dicen, no, a mí nadie me entiende, nadie me comprende. Otros, como dicen por ahí, la necesidad los tumba, pero el orgullo los levanta. Y dicen, yo no necesito a nadie, yo puedo solo, aunque después se anden quejando. Y otros tienen mucha impulsividad, renuncian, se enojan y renuncian. Y dicen, corto todo, no quiero saber nada de nadie. Pero ¿saben qué dice Dios? Dios te dice, hey, no te escapes del proceso, corta el bote falso, aquí no es la bajada. En otras palabras, Dios te dice, no corras del proceso, renuncia a las salidas falsas. Miremos la actitud de Pablo. Incluso en medio de la tormenta, hace algo correcto y lógico para muchos, pero delante de Dios fue lo que le dijo Dios. Imagínense, está la tormenta, los vientos fuertes, el agua hartando, el barco casi rompiéndose. ¿Y Pablo qué se puso a hacer? Se pone a comer. Y es que a veces son las cosas más simples las que van a fortalecer el espíritu, como descansar, porque un cuerpo agotado difícilmente puede escuchar con claridad la voz de Dios. Comer bien, porque cuidar el templo del Espíritu Santo también es un acto de obediencia. Hay que poner orden, porque donde hay orden es más fácil encontrar paz para buscar al Señor. Hay que rodearnos de apoyo, porque Dios muchas veces nos va a fortalecer a través de personas que nos animan y nos levantan, en vez de personas que le aumenten más a la tensión. Y ser disciplinado, porque la constancia en lo pequeño abre la puerta para que Dios obre en lo grande. Escucha esto, palabra viviente. Tu espiritualidad no se prueba gritando ¡aleluya!, sino tomando decisiones sabias cuando estás bajo presión. Y llegamos a la división 4, aquí en Hechos capítulo 27.
del verso 39 al 44. El naufragio. Si el barco se rompe, de igual forma Dios te va a llevar a la tierra firme, porque Dios cumple lo que promete. Dice la Biblia que el barco encalla y se rompe en pedazos, pero ¿saben qué? Todos llegan vivos, porque Dios cumplió su promesa. Quizás no de la manera que ellos esperaban, pero ¿saben qué? Dios siempre cumple. Sus caminos no son lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son perfectos y sus pensamientos más altos que los nuestros. Dice el verso 44, que los demás se juntaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. A veces Dios salva tu vida, tu destino, aunque se rompa, tu plan, tu comodidad, tu manera de hacerlo. Pero si Dios dijo que llegarías, vas a llegar, aunque sea aferrado a un pedazo de madera. ¿Sabes por qué? Porque ese es nuestro Dios, un Dios grande, un Dios fiel, un Dios que hace misericordia a millares. Bendito sea Dios, alabado sea su santo nombre. Como podemos ver, hay tres tipos de personas: las que están ignorando advertencias, las que ya están en la tormenta y han perdido la esperanza, y las que están tentadas a bajarse del barco. Pero el Señor te dice hoy: ánimo, cree en mí, porque va a suceder tal como yo dije. La Biblia usa la metáfora de las tormentas de la vida para describir pruebas, aflicciones y desafíos que van probando nuestra fe, como en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Jesús calma la tempestad en el mar, y estas no solamente son tempestades literales, sino que son espirituales y cotidianas que aún persisten. Quizás estás ahorita en una tormenta física, en una tormenta material. Quizás ahorita mismo te encuentras en enfermedades, en crisis de salud. Quizás estás en aflicciones. Quizás estás pasando por pérdidas financieras o una racha de pobreza. Quizás desastres naturales o crisis. O quizás en tormentas emocionales y relacionales. Quizás en conflictos familiares, o te sientes solo o sola. Quizás tienes miedo, tienes ansiedad. Quizás has sufrido la pérdida de un ser querido. O quizás tu tormenta sea una tormenta espiritual, persecución por la fe, tentaciones a la derecha, a la izquierda, dudas. Quizás tengas presión del mundo, presión por Satanás. Pero déjame decirte que cualquiera que sea la tormenta, el Señor te sigue diciendo: ánimo, cree en mí, va a suceder tal como yo dije, porque mi palabra tiene cumplimiento. Pero si necesitas soltar un bote falso, entrégaselo al Señor. Si quieres rendir tu vida a Cristo, regresar a Él, este es tu momento. Hoy quiero orar por alguien que se sienta así. Ven al altar. Si necesitas recuperar esperanza, ven al altar. En un momento vamos a orar, vamos a esperar que el grupo cante un canto y vamos a estar orando. Y vamos a darle rápido al tiempo. Ven con expectativa. No vengas diciendo: pues a ver qué pasa, porque no va a pasar nada. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que accionar en la palabra que Dios ha depositado en tu corazón en este día. El Espíritu de Dios está aquí para ministrar, para consolar, para orientar, pero tienes que accionar en el nombre de Cristo Jesús. Y mientras vienes, tú que nos ves a través de las redes sociales, acepta a Cristo en tu corazón si no lo has aceptado. Si ya lo conoces, pero te has alejado del Señor, hoy es el momento de reconciliarte con el Señor. Ahí hay un número telefónico para que te pongas en contacto con nosotros. O ven, visítanos, llámanos, hay alguien que te va a atender.